Vamos a hablar de algo que casi nunca se discute con seriedad. No de bandos, no de quién tiene la razón en una guerra, sino de la distancia. La distancia entre quienes deciden mandar a otros a pelear y quienes realmente vivieron la pérdida de alguien. Hay familias políticas que generación tras generación nunca pusieron el cuerpo en un uniforme. Y eso no es un detalle menor cuando se habla de guerra. Porque hay una diferencia entre leer un informe de bajas y enterrar a alguien que era tuyo. Hola a todos, mi nombre es Sebas y gracias por escuchar mi podcast. Llegué sin nada, solo 2 maletas y un sueño. 2 hijos de la mano, mi reina al lado, sin miedo. De país en país, cambiando idioma y direcciones. Este es de Seba, wey, pa' los que nunca se rinden. Pa' los que sueñan grande, esto es de Seba, wey. Empecemos por lo concreto. En la familia Trump, ninguna de las últimas generaciones sirvió en el ejército o en ramas de las Fuerzas Armadas. El bisabuelo emigró siendo muy joven, meses antes de ser convocado al servicio en Alemania, cosa que nunca volvió a realizar. Su padre no combatió, ni participó en nada que tuviera que ver con defender al país. Donald Trump tuvo aplazamientos durante la época de Vietnam y sus hijos tampoco sirvieron. Barron tiene 20 años y tiene 3 nietos que también están en edad de servicio, que tampoco ni se arriman a la idea. Desde 1973, Estados Unidos no tiene servicio militar obligatorio. Donald, no el pato, tuvo 5 aplazamientos, 4 por estudios, y el último fue médico. En 1968 recibió un certificado médico por espolones óseos en los talones. Y si te preguntas qué son los espolones, son depósitos de calcio que se forman en el hueso y en este caso en el talón. Pueden estar asociados a la fascitis plantar y generar algo de dolor, especialmente al estar de pie mucho tiempo, caminar o correr. No era una enfermedad mortal ni una discapacidad total, pero sí podía limitar la capacidad de soportar el esfuerzo físico exigido. La gravedad real varía mucho de persona a persona, por supuesto. Hay gente que vive con espolones toda su vida y casi no los nota. Hay otros a los que le duele lo suficiente como para no poder estar de pie largas horas. En el caso de Trump, el diagnóstico le permitió evitar el servicio militar obligatorio en ese momento. Después, a lo largo de su vida pública, se lo ve activo, jugando golf por horas y horas, moviéndose sin aparentes limitaciones. La conclusión se las dejo a ustedes. Eso generó y sigue generando debates sobre cuán limitante era realmente la condición en 1968. Pero más allá de la discusión médica, el punto de fondo no cambia. Ninguno de ellos vivió la guerra desde adentro. Ninguno experimentó en carne propia lo que significa que un hijo, un hermano o un padre no regrese. Cuando alguien nunca sintió de cerca ese vacío, ¿puede realmente entender el peso de decidir enviar a otros? No se trata de acusar a alguien de cobardía, se trata de reconocer una limitación humana. La experiencia personal no es el único camino para la empatía, pero sí cambia la forma en la que el cuerpo registra el costo. Uno puede leer estadísticas, puede hablar de intereses estratégicos, puede firmar órdenes, pero el estómago no se aprieta de la misma manera. Si nunca viste a una madre recibir una noticia así, si nunca escuchaste el silencio que queda en una casa después de un funeral militar. Y acá está el punto. No es solo Trump, es un patrón. En muchas élites políticas de distintos países y de distintos partidos se repite la misma historia. Quienes tienen el poder de decidir sobre la guerra suelen estar cada vez más lejos de quienes la pelean. Eso genera una desconexión que te diría peligrosa, porque la guerra, vista desde un despacho, puede volverse abstracta. Números, mapas, cálculos, mientras que para las familias es sangre, ausencia y años de duelo. ¿Significa esto que solo quien combatió puede hablar de la guerra? Te diría que no. Significa que quien nunca lo vivió de cerca tiene una responsabilidad extra. Tiene que ser más cuidadoso,
más lento, más consciente del precio que otras personas van a pagar. Porque el costo real no lo pagan los que firman, lo pagan los que van y los que se quedan esperando. Entonces, te preguntarás, ¿qué hacemos con esto? Lo primero, no romantizar la guerra ni a quienes lo evitan. Segundo, no convertir la falta de servicio militar en el único termómetro de patriotismo o de moral. Tercero, exigir que quienes tienen el poder de enviar a otros hablen menos de gloria y más de consecuencias humanas. Y a nivel personal, cada vez que escuches a un dirigente hablar con facilidad de sacrificios necesarios, pregúntate, ¿ese sacrificio lo va a hacer su familia o la de otras personas? Esa pregunta simple, hecha en silencio, ya cambia la forma de que se escuche el discurso. Soy Sebas y esto fue Sebas Way. Si este episodio te dejó pensando más en las familias que en los mapas, me alegro. Significa que el punto humano todavía pesa. Nos vemos en el próximo. Que la distancia no nos vuelve indiferentes. Llegué sin nada, solo 2 maletas y un sueño. 2 hijos de la mano, mi reina al lado, sin miedo. De país en país, cambiando idioma y direcciones. Este es de Seba Way, pa' los que nunca se rinden. Pa' los que sueñan grande, esto es de Seba Way.